Vamos a orar. Soberano Señor, en este momento estamos por entrar a examinar tu palabra y te pedimos que tú seas el que nos dirija, que tú nos la reveles, Señor, y nos des así a conocer tu voluntad. Enséñanos, Padre, porque necesitamos aprender siempre de ti. Bendícenos y sella en nuestro corazón lo que hoy nos has de enseñar, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Este estudio lo llamé el ministerio de alabanza y adoración. Hay muchos lugares donde se habla de un ministerio de alabanza y adoración, pero siempre ha quedado un poco la duda, aunque en estos tiempos se está aclarando más, pero con el boom que desde 1970 en adelante hasta el día de hoy se tuvo con los artistas cristianos, no sé ni por qué los llaman así, ¿verdad? Pero yo creo que es un abuso porque se están metiendo dentro de los que son los conceptos cristianos, conceptos que son completamente del mundo. Que ya hay hasta, así como había un globo de oro, o no sé qué tipo de premio le dan a los músicos seculares, también hay uno para los cristianos. Así como se reúnen a los seculares para decir y hacer otras cosas, también hay uno para los cristianos, ¿verdad? Sí, y digo cristianos, ese uno lo digo entre comillas para los cristianos. Y se ha tergiversado mucho, o más bien nos hemos acostumbrado a estar viendo todas esas cosas de una manera natural. Pero hubo un concepto que a mí me estuvo llamando mucho la atención, precisamente en esos años, cuando yo empecé a escuchar la música de los artistas cristianos, que es lo que es la alabanza y la adoración. Y entonces empecé a escuchar, sobre todo entre los grupos carismáticos, hubo iglesias que tienen una teología muy conservadora como arminiana, o una teología un poco también conservadora como la exclusivamente calvinista, ¿verdad? Otro grupo que también tienen teologías conservadoras que venían de Europa. Empezó a entrar ese concepto de que había que alabar y había que bailar y había que hacer estas cosas. Algunos lo aceptaron, otros no. Aunque les digo, esa cuestión de moverse, levantar las manos o aplaudir como nosotros lo hacemos, es algo muy normal cuando se trata de alabar a alguien, cuando se trata de bendecir a alguien. Bendecir es decir bien, hablar bien, tener una buena opinión de, eso es lo que significa bendecir. Entonces empezaron esos grupos a decir que alabanza era precisamente aquel tipo de música tipo cumbia y que lo mueve a uno así como al baile, ¿verdad? Entonces esa es la alabanza. Y la adoración son aquellos cantos así sencillos como venimos ante ti, Señor. Así tan suavecitos. Trataron de establecer esa diferencia, pero completamente conceptos antibíblicos. Porque la Biblia no nos dice que la alabanza y la adoración tenga algo que ver con el ritmo, con el estilo y con el género musical. ¿Sí? Si no saben qué es eso, no importa. Pueden averiguarlo, nada más ponen en YouTube o en Google género musical, estilo musical, y les va a salir mucha información al respecto. No tienen nada que ver con el ritmo, alabanza y adoración. Por eso es que nosotros encontramos en los salmos, cómo se manifiesta lo que es la adoración. Y hay un salmo que a mí hasta el día de hoy me fascina tremendamente, que dice, todo lo que respira, alabe a Jehová. Y yo me puse a averiguar si los pájaros que respiran alaban a Jehová, hasta que un día me di cuenta que ellos cantan. Entonces uno pregunta, ¿y a quién le están cantando? ¿A una pajarita que tienen junto a él, al pájaro, o a un pajarito que tienen junto a la pajarita? No, ellos están alabando a Dios. Pero cuando me puse a averiguar acerca del universo, en el universo que es, adora a Dios también, porque es creación de Dios. Y voy encontrando que
National Administration Space, Aerospace, la NASA. Resulta que hizo una investigación de todas lo que ha estudiado acerca del universo y se dio cuenta de una cosa. Hay ciertos tonos musicales que tienen que ver con el movimiento de los planetas. Pero alguien también más curioso unió esos tonos musicales o esos sonidos, le llamaban sonidos del espacio, así le llamaban. Pero se puso a organizar un poco el sonido del espacio y les encontró sentido. Claro, el que lo hizo era un músico y era un director de orquesta y trabajó con el equipo Canciones, trabajó junto con Marco Ruiz. Y él fue el que me comentaba esas cosas, que se habían descubierto esas cosas y que él podía dar fe de que ordenando bien esos tipos de música, vamos a oír música nosotros como la que cantamos aquí. Y en realidad, o en otros tiempos, en el verano, cuando está usted en la playa, oye el ruido de las olas. Y dice, no, es porque el viento la está moviendo. Muy bien. El viento es como que alguien está tocando los instrumentos y alguien más está cantando, movido por la música que está oyendo. Entonces también la naturaleza nuestra, alaba al Señor. Entonces viene la pregunta, ¿qué es alabanza? ¿Qué es adoración? Cuando leemos lo que son los salmos, vemos que la alabanza y la adoración son conceptos totalmente diferentes a aquellos que han entrado a nuestras iglesias y que se han dado de esa manera. Vamos a cantar coritos de alabanza, vamos a cantar coritos de adoración, o vamos a cantar himnos de alabanza o himnos de adoración. Es así como se oye. Y en realidad ese es un mal concepto, y únicamente demuestra que no han estudiado adecuadamente lo que está en el Antiguo Testamento. Alabar, ¿qué es? Alabar en términos generales es exaltar principalmente a una deidad. Usted puede alabar a la persona que está junto a usted por algo que él hizo, por algo que él es. Lograste terminar tu carrera y le empieza a decir sus virtudes. El esfuerzo que hiciste, lo conseguiste, pasaste por encima de los obstáculos, lo está alabando. Lo está alabando, pero no lo está adorando. Es muy distinto si se hinca ante él y le dice, es que tú. No, eso es muy distinto. Es muy distinto. Entonces, alabar principalmente significa exaltar a una deidad, en este caso, ¿verdad? Una deidad en términos ya de la filosofía, en términos del conocimiento. Podemos ver en el Salmo 150, capítulo 2, de allí empieza ya. Debe de llamarnos la atención para los que leen las Escrituras, que lo que dicen en los salmos al respecto. Y vea lo que dice el 150, el versículo 2. Véalo usted mismo. Alabadle, ¿por qué? No han encontrado el Salmo 152, le doy tiempo. Dice, alabadle, ¿por qué? Por sus proezas. O sea que la razón por la que se alaba a Dios, la razón por la que la iglesia debe de estar alabando a Dios es por lo que Dios ha hecho. Dios te dio la vida, sopló aliento de vida en nuestra nariz. Él creó todo lo que tenemos a nuestro alrededor y lo puso bajo nuestro cuidado. Y a veces perdemos de vista quién fue el creador de todo eso. Y eso es lo que ha pasado con mucha gente que no acude a las Escrituras para conocer un poco más acerca de lo que existe. Podemos ver un amanecer precioso. Claro, uno ve una lluvia como la que me tocó a mí el miércoles mientras me iba de aquí del templo y dice, uy, qué feo se ve esto. Pero no, eso es bello. Lo que pasa es que esta misma lluvia en el campo, así como cae, alimenta la tierra, alimenta el campo y le da al campo la posibilidad de producir cierto fruto que en un momento dado va a llegar hasta mí y me va a mantener con vida.
pues aún hasta eso le debemos de agradecer a Dios. Que es un tornado, que es una lluvia de granizo muy fuerte o alguna como esa. Nosotros debemos de entender que esa es la manera, y Pablo lo dice en Romanos, que el mundo se está quejando por el pecado del ser humano. Y muchos le echan la culpa a Dios de todas esas cosas, sin ver que son la consecuencia de muchos de nuestros propios actos. Muchos de los aguaceros que llegan a lo que hoy son las ciudades es por la enorme tala que se está dando a los bosques, etcétera. Pero no vengo a hablar de eso. Entonces a Dios se le alaba por sus proezas, pero lo dice de una manera muy bonita, conforme a la muchedumbre de su grandeza. Entonces, cuando nosotros decimos vamos a alabar a Dios, vamos a referirnos a sus proezas y vamos a referirnos a la grandeza de Él. Ahora, todo esto nosotros solo lo podemos hacer si hay alguien que nos dirige en todo esto. Dios es grande, Dios es maravilloso. Y puede ser un ritmo totalmente lento o puede ser un ritmo también muy guapachoso, como le decimos en otras latitudes, ¿verdad? O puede ser un ritmo muy folclórico o puede ser un ritmo muy moderno. Puede ser, eso no tiene nada que ver con el contenido de la letra, con el contenido de la letra. Entonces, lo importante allí es qué es lo que se está haciendo. No es la música que se oye, sino es lo que se dice en el momento en que se está expresando, siguiendo el tono y los movimientos de ese ritmo musical. Claro, en música tienen otros nombres, varias cosas. Entonces, por eso me lo estoy evitando todo eso, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que estamos diciendo? Muchas veces cantamos y no nos damos cuenta. Y cuando le decimos, quédate Señor en este corazón, ¿realmente le estás diciendo a Dios eso para ti? ¿O lo estás diciendo para aquel que está junto a ti? Porque he podido ser testigo de que muchos dicen, quédate Señor en este corazón. Y cuando salen, el que menos está en el corazón de esa persona es Dios. Entonces no están alabando a Dios y Dios eso le da un nombre. Sí, les da un nombre. Y Dios quiere que nosotros, si realmente vamos a alabar a Dios, porque queremos alabarlo, debemos de saber por qué lo estamos haciendo. Dios no nos pide hacer nada sin que nosotros tengamos por lo menos una base de conocimiento sobre qué es lo que estamos haciendo. O sea, lo que suelo decir muchas veces, que nuestra fe es muy razonable. No porque pertenece a la razón, sino porque podemos entender por lo menos lo básico de que depende precisamente de aquel en quien tenemos fe y que puede hacer las cosas. Y por eso es que nosotros le alabamos a Él por sus grandezas, por la muchedumbre de su grandeza, por sus proezas y por la muchedumbre de sus grandezas. Eso significa exaltarlo, eso significa alabar. Entonces, alabar se puede hacer con cánticos, pero también se puede hacer con oraciones. Una cosa que a mí me ha llamado mucho de los israelitas, de los judíos, los que siguen la religión judía, cuando yo estaba aprendiendo hebreo, le dije a que era mi maestro, un hispano también, léeme el Salmo 23, pero en hebreo. Quiero oírlo en hebreo. Gracias, hermana. Quiero oír el Salmo 23 en hebreo. Y se pone él de pie, agarra la Biblia de ellos, ¿verdad? Que es la Biblia hebrea, y lo abre, llega al Salmo 23, se pone una cosita acá en la cabeza, ¿verdad? Y se para muy firmemente y empieza a cantar. Mientras cantaba yo sentía que mi piel, esto que no se ve, porque yo soy lampiño, pero la piel sí se me hinchaba por el canto que él estaba haciendo, cómo glorificaba a Dios. Y yo dije, Señor, yo quiero ser como Él. Yo quiero alabarte como Él te alaba. Todos los salmos, ellos lo cantan. Y cuando lo hablan, cuando oran, ellos oran y leen los salmos. Pero cuando leen, por ejemplo, el Salmo 150, que dice, alabad a Dios en su santuario, lo hacen cantando
Así como ahora cantamos, alaba a Dios, alaba a Dios, alaba a Dios. Pero que no sea nada más algo que nos emocione y que sienta yo satisfacción en la carne, sino sea algo que edifique también mi espíritu, porque le estamos hablando a Dios. Si usted no siente eso en su espíritu, usted no está alabando a Dios, está reaccionando a la alabanza. Y Dios lo que quiere es que si reacciona a la alabanza sea porque Él está haciendo una transformación en su vida. Porque Dios cuando interviene en el ser humano, transforma. No interviene nada más así por así. Siempre transforma. Las parábolas que Él ha dado, sobre todo la del joven rico, habla de una transformación. Para que intervenga, tú tienes que dejar esto y tienes que hacer esto. Y cuando le dice eso, le está diciendo, cambia tu estilo de vida. Comparte eso que tienes y vente y tú sígueme. O sea, seguirle a Él es cambiar ese estilo de vida, cambiar aquello que te está deteniendo en aquellas partes. Entonces, si tú alabas a Dios, Dios está también interviniendo en tu vida, pero tienes que estar conscientes de eso. Y para que podamos nosotros llevar a la práctica eso, para que podamos enseñar eso en la iglesia, sí se necesita un ministerio de alabanza. Porque los que están en el ministerio de alabanza deben de estar todo el tiempo estudiando estas cosas, sobre todo desde aquí de la Biblia, con la finalidad de dársela a conocer en la iglesia. Conozco algunos ministerios de estos que cuando se para la persona que va a cantar, empieza a decir algo, a veces orando, a veces diciéndole a las personas, a veces leyendo un pasaje bíblico, mientras que en el fondo se oye la música muy bonito. Y después esa música le sirve también para agarrar el tono y entonces empieza a cantar el canto que ya han practicado. Y llevan a la congregación a un estado de éxtasis. Y de éxtasis espiritual, no de éxtasis, de espiritual divino, no de éxtasis carnal, no eso. Se manifiesta en la carne, pero viene desde el espíritu. Y eso es lo que hace un ministerio de alabanza. Entonces, pero también está lo otro, que se hablaba de que adorar era la música más lenta. Pero ¿qué es lo que significa adorar? Adorar, cuando se busca en el diccionario, significa amar en extremo. Entonces, cuando decimos adorar a Dios, ¿a qué nos estamos refiriendo? Dios ya lo empezó a pensar, qué bueno. Es amar a Dios en extremo, exactamente. Amar a Dios en extremo. ¿Y qué significa amar a Dios en extremo? Significa amarlo por encima de todas las cosas. Quiere decir que nada más por Él yo estoy dispuesto a hacer lo que sea que Él me mande a hacer. Yo me acuerdo que cuando estaba enamorado con mi novia y ella me decía, espérame 3 minutos y ya estoy listo y salgo contigo. 3 horas después sigo esperando. Pero no me iba. Somos capaces de resistir el tiempo cuando amamos a alguien. Somos capaces de dar hasta nuestra vida cuando amamos a alguien, por nuestro hijo, por nuestra pareja, por aquella persona que sentimos una gran estimación. Somos capaces de todo eso. Pero somos capaces de hacer lo mismo para decir que amamos a Dios. ¿Darías tu vida por Dios? Puedes decir sí en este momento porque vivimos en un ambiente de mucha libertad. Vivimos en un ambiente donde podemos gritar muchas cosas siempre y cuando no ofendamos a aquel otro, porque se manejan todo en base a las libertades individuales y la libertad mía llega donde la libertad del otro empieza. Hay límites. Hay límites. Porque cuando ya se rompen los límites ya no es libertad, ya es libertinaje. Entonces, amamos a Dios de esa manera, de que si alguien quiere impedirnos adorar a Dios, nosotros vamos a decir, pues, aunque tú quieras impedírmelo, pero yo lo voy a adorar. Estamos dispuestos a hacer eso, pero ¿quién me puede enseñar a mí cómo hacer eso? Un ministerio de alabanza y adoración. Ahora, ¿cómo podemos hablar de estas cosas? Bueno, les voy a dar algunas citas. En el Antiguo Testamento, cada vez que se menciona adorar a Dios, habla de ir a un lugar escogido para hacerlo.
Vean qué interesante. Abra sus Biblias en Isaías capítulo 66, versículo 33. ¿Sí? Posiblemente esto, perdone que yo me desvíe un poco ahorita, lo haga en dos partes porque esta parte la tenía yo que hacer. Isaías capítulo 66, versículo 23. ¿Qué dice Isaías 66, 23? ¿Ya lo encontraron? Aleluya. De mes en mes, de día de reposo en día de reposo, vendrán todos a adorar delante de mí, dijo Jehová. De mes en mes, es decir, todos los meses. Pero me llamó la atención aquí de día de reposo en día de reposo. Aunque está hablando desde que el día de reposo, que para ellos era el séptimo día, trabajaban duros 6 días y el séptimo descansaban. Y después trabajaban duros otros 6 días y el séptimo descansaban. Entonces, entre un día de reposo y otro día de reposo, en ese día de reposo tenían que ir a un lugar delante de Dios para adorar. Y esto no se lo estaba diciendo a una persona, se lo estaba diciendo a un pueblo entero. Es por eso que como ellos ya tenían la cuestión del tabernáculo, que los que estudiamos Éxodo sabemos cómo está hecha esta situación del tabernáculo, cómo se llegó a la idea de la construcción del templo cuando estudiamos los libros históricos de la Biblia. Sabemos todo lo que tuvo que ver David en ella, todo lo que tuvo que ver Salomón y qué es lo que pasó. Y ahorita vamos a ver unos puntos en cuanto a ellos. Entonces ellos tenían la costumbre de reunirse en un lugar para adorar al Señor, es decir, para expresarle su amor, el amor en extremo que le tienen. Y miren, y hasta tenían la costumbre de que por lo menos una persona que vivía a 30 kilómetros de distancia del templo que estaba en Jerusalén, tenía que ir en caravana o a pie, como sea, para celebrar lo que son las festividades. Y en el lugar donde ellos estaban, tenían sus sinagogas donde se reunían para orar, para adorar también. Y la adoración lo hacían también de la misma manera, cantando y orando. Esas eran las maneras como se hacía. Por tanto, tanto para alabar como para adorar, se practica en comunión. Se practica en comunión. Y ahorita vamos a ver, se puede hacer en privado, pero se practica en comunión. Vea Jeremías capítulo 7. Siga ya mismo, estaba a la entrada de Jeremías. En el capítulo 7, versículo 2. Dice, ponte a la puerta de la casa de Jehová y proclama allí esta palabra y di, oíd palabra de Jehová todo Judá, los que entráis por estas puertas para adorar a Jehová. ¿Cuáles puertas? ¿A qué le llamaban ellos la casa de Jehová? Ellos le llamaban la casa de Jehová al templo, aunque Dios les había dicho tiempo atrás que Dios no habitará en edificios hechos por la mano del hombre. Pero ellos lo hicieron porque ellos querían tener un lugar que dijeran, es aquí donde nos reunimos a adorar a nuestro Dios. Pero lo interesante es que Dios se lo permitió. Pero a eso me voy a referir dentro de un momento. Entonces, vemos allá en Jeremías 7:2 que la gente iba a un lugar específico para adorar al Señor. ¿Y cómo se le adora? También alabándole. O sea, reconociéndole sus proezas. Se le alaba a Dios por sus proezas y se le adora porque lo amas. ¿Y por qué lo amas? El mismo evangelio, la carta de Juan nos dice en el capítulo 4 que nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. O sea que el amor que nosotros le prodigamos a Dios debe de ser un reflejo del amor que Él nos ha dado. Si tú no puedes prodigar, y ese amor se tiene que manifestar en tu prójimo.
Entonces, si tú no puedes amar a tu prójimo, no puedes amar de esa manera a Dios. O no puedes decir, amo más a Dios que a mi prójimo. No puedes hacer eso porque Dios no te da esa opción. En las Escrituras no encontramos para nada esa opción. Entonces, amarlo en extremo quiere decir, pongámonos todos juntos y entonces exaltemos su nombre, exaltemos por sus proezas. Manifestemos con nuestra comunión lo que significa el amor de Dios entre nosotros. Eso es lo que está diciendo. Pero vea también ahí mismo en Jeremías, en el capítulo 26, versículo 2. Si puede subrayarlo, subrayelo y léalo, véalo, estúdialo, busque comentarios, véalos. Vale la pena. Capítulo 26, versículo 2. Y así ha dicho Jehová: ponte en el atrio de la casa de Jehová y habla a todas las ciudades de Judá. Es decir, las ciudades de Judá. Judá se caracterizó porque era la familia de la cual descenderían los reyes. Era la parte monárquica de Israel. O sea, cuando habla a la casa de Judá, hasta los gobernantes, está incluyéndolos, que vienen para adorar a la casa de Jehová. Desde los atrios, bueno, el templo tenía grandes patios, ellos le llamaban atrios. Allí estaba el lugar santo, el lugar santísimo, etcétera, el lugar sacrificios, etcétera, el lugar donde se lavaban, etcétera. Todo estaba bien establecido en el templo. Pues decía, párate en los atrios y dile a todos aquellos que vienen que entren para adorar a Jehová, a Dios, al Dios Todopoderoso. Entonces me gusta mucho que cuando dice eso, que vienen para adorar en la casa de Jehová. Todas las palabras que yo te mandé a hablarlas y no retengas palabra. Que Dios nos ha mandado a nosotros a hablar. Tenemos que darlo a conocer, porque eso es una evidencia de que realmente adoramos a Dios. Entonces, ¿qué es lo que hacemos cuando nos reunimos? Nos fortalecemos, cantamos y nos fortalecemos. Le reconocemos la grandeza de Dios y sabemos que ese Dios grande, así como lo estamos alabando juntos, un día a la semana, en aquellos días era de sábado en sábado y de mes en mes, como vimos en Isaías, es fortalecernos con la finalidad de saber que cuando estamos allí afuera, el que nos acompaña es así de grande como lo exaltamos cuando estábamos juntos. De manera que cuando yo esté solo, yo sé que aquel al que estábamos cantando, ya no voy a hablar del Shabbat o día de descanso, voy a hablar del domingo, que es lo que acordó la iglesia cristiana. Que aquello que estábamos cantando el domingo, aquello que estábamos orando el domingo, hoy tiene que ser una realidad en mi vida ante la circunstancia a la que yo me estoy enfrentando. Esa es la influencia de un ministerio de alabanza y adoración en una iglesia. Porque debe de estar practicando, estudiando y debe de estar enseñando todo el tiempo, que se pone a dirigir a la congregación para que no sea todo desordenado. Pablo tuvo que decirle a la iglesia, no lo hagan así, hágase todo decentemente y en orden. Pero él se refería a la adoración, se refería a lo que estaba ocurriendo en Corinto en ese momento. Bueno, eso es parte del papel. Ahora, pero algunas personas preguntan, pero ¿yo puedo adorar a Dios en mi casa? Bueno, esos mismos pasajes que acabo de dar también se puede entender cuando ir de sábado a sábado. Se puede entender que del sábado en que lo adoraste en el templo, los demás días hasta que lo vuelves a adorar en el templo, debes de estar adorando y alabando al Señor. Se puede entender de esa manera. Pero Jesús vino y nos dio una nueva enseñanza en ese sentido. Vea lo que dice Mateo 6, 5 y 6. Mateo capítulo 6. Versículos 5 y 6.
Cuando empieza a hablar, aquí lo titulan Jesús y la oración. Sí, está bonito porque está hablando precisamente de aquellos que oran, que les gusta presumir, etcétera, que les gusta que los oigan, que oran muy largo para que los oigan. Otros oran muy cortos porque no quieren orar. Otros oran muy, apenas lo pronuncian porque eso es lo que sienten hacer en ese momento. Bueno, puede ser, ¿no? Y dice, cuando ores no seas como los hipócritas. Ahí está lo que yo decía hace un rato, cómo Dios ve a aquellas personas que hacen las cosas por su carne, por su deseo de destacar, por su deseo de aparecer, por su deseo de ser, ¿verdad? Porque no tienen el concepto de qué es lo que significa ser exaltado en el reino de Dios. Para ser exaltado en el reino de Dios hay que humillarse, porque lo dice las Sagradas Escrituras. ¿Qué es lo que es ser en el reino de Dios? El que quiera ser, sea vuestro servidor. El que quiera ser, sea como este niño. El que quiera ser, atienda a los demás. El que quiera ser, lávele los pies. Es muy diferente el concepto de ser que muchas veces usamos, el concepto de ser que Dios nos da por medio de las Escrituras. Se puede adorar en privado. Cuando oren no sea como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie, en las sinagogas y en las esquinas de las calles, para ser vistos de los hombres. De cierto digo que ya tienen su recompensa. Mas tú, cuando ores, entra a tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto. Y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Hay dos cosas muy importantes y muy interesantes en esta enseñanza de nuestro Señor Jesucristo. Primero, ¿qué es lo que pasa vamos al Antiguo Testamento, entre el sábado y el otro sábado? Que tienes que seguir adorando a Dios, pero ¿cómo lo tienes que hacer? ¿Lo vas a hacer para que te vean los demás o lo vas a hacer en lo privado de tu recámara? Lo privado del lugar donde tú estás. Esa es la esencia de esa película que salió, ojalá que la hayan visto, que se llama War Room, Cuarto de Guerra. Esa es la esencia, que tengas un lugar en tu casa donde puedas alabar y adorar a Dios, tú. Pero eso no es que ya estás haciendo todo lo que debías de hacer, porque el Señor por algo permitió que la iglesia existiera y que tuviéramos un lugar donde pudiéramos reunirnos. Tiene un propósito y es que nosotros, tú y yo, aprendamos a adorarlo a Él y a alabarle. A alabarle así como nos dicen los salmistas, adorarle así como nos dicen los profetas. Y durante la semana, adorarle y alabarle así como nos dice el mismo Señor Jesucristo. Y eso lo puede enseñar con mucha claridad un ministerio de alabanza y adoración que conoce la responsabilidad de su ministerio. Cuando Jesús nos exhorta a tener nuestro devocional, porque esto es como lo llamamos el día de hoy, es nuestro devocional, este se hace en privado y nos insinúa que allí debemos adorar y alabar, pero no solo en privado, sino también en público, lo que acabo de decir. Cuando uno adora en público, se le ve la gran diferencia, porque ha salido de su cuarto de guerra, aún con el problema encima, pero debidamente fortalecido. ¿Sí? Antes yo no podía cargar, digamos, una maleta de 20 libras. Voy al gimnasio un rato, pero tengo que ir al gimnasio. Me fortalezco en el gimnasio y ahora la cargo hasta solo con 2 dedos, ¿verdad? Me he preparado para eso. Para las cosas humanas tenemos muchas estrategias, pero para las cosas espirituales también. Y lo más interesante de todo esto es que Dios, a través de su palabra, ya nos ha dado las estrategias. Entonces, ¿cuál es nuestra recompensa? Aquí dice, que vea lo que dice el 6, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Y algunos me han preguntado, ¿qué significa eso? ¿Me va a dar un premio en público? ¿Me va a dar a conocer No, no es así, no es así. Dios no actúa como los humanos debemos de actuar como Él.
Dios no actúa de esa manera, pero tu recompensa es ver cómo eres de bendición para otros que no lo están haciendo. Cómo eres de bendición para aquellas personas que están junto a ti y están pasando por un momento difícil y no saben cómo enfrentarlo. Cómo enfrentas tú la situación y ellos lo están viendo. Y la recompensa es esa. Y Dios nos las está dando desde ya, porque ve tu espiritualidad. Entonces hace que otra persona se dé cuenta de que puede ser la persona que pueda ayudar a esa otra persona. Pero eso, sí se aprende en la palabra de Dios, pues la palabra de Dios se enseña en la iglesia. No se enseña en la calle, se enseña en la iglesia. Para eso fue dada a la iglesia. Hay que leer bien el libro de Hechos para ver eso, ¿verdad? Él lo indica, que te recompensa con la bendición que prodigas, la bendición que das, la bendición que eres para los demás. Dios no te dio para que te quedes con ello. Dios te dio para que una vez que seas bendecido, porque Dios no te da solo para ti, te da también para los demás. Por eso no te va a llamar hipócrita. Te va a llamar hipócrita cuando lo haces para destacar tú, aunque Dios no te ha dado esa fuerza. Pero tú tienes que hacer el esfuerzo porque tienen que darse cuenta que tú eres cristiano. Mira, el verdadero cristiano no tiene que esforzarse para que la gente se dé cuenta. El verdadero cristiano solamente viviendo lo que el Señor le está diciendo, viviendo en alabanza y adoración constantemente en su vida, todos los días de su vida, no va a tener necesidad de decir, yo soy cristiano. Se lo van a preguntar, oye, tú no eres cristiano. Se lo van a preguntar. Obedezca a Dios, siga a Dios, alabe a Dios, adore a Dios. No solamente aquí en el templo, de lo que aquí del templo sirva para fortalecerme, para que yo siga al pie de la letra las mismas instrucciones cuando yo esté en privado y vea los resultados. Tal vez no los vea inmediatamente, porque si hay gente que es ciega para ver las bendiciones de Dios, somos nosotros mismos. Entonces, eso es lo que nos está diciendo el Señor. Para aquellas cosas que haces en privado, se deben de manifestar en público. Y es entonces cuando recibes la recompensa. Tu recompensa es la bendición que tú eres para otros, porque Dios te ha bendecido a ti de antemano. Entonces, a eso nos referimos cuando decimos vamos al templo a alabar y adorar a Dios. Qué bonito es hacer esas cosas y hacerlo con mis hermanos. Alguien me puede decir, pero es que miren, alguien me decía, y esto lo aprendí de un pastor también. Bueno, voy a hablar de él. A él le dijeron, no, yo no voy a tu iglesia, le dicen al pastor, porque la gente que va allí es muy hipócrita. Y le dice, pues debe de ir porque faltas tú, le dice, ¿no? Y a mí me encantó. Entonces, cuando alguien me dijo exactamente lo mismo, yo le dije también lo mismo. Claro, no me puede ver hasta el día de hoy, ¿verdad? Eso es lo que pasa. Dios sabe cuándo estás adorándole a Él en verdad. Acuérdese lo que dice en Juan 4:24. ¿Qué es lo que Dios espera? Dice que Dios es espíritu. ¿Se acuerdan? ¿Sí o no? ¿Sí? Dios es espíritu. Y los que le adoran en el espíritu. ¿Y quién es la verdad? En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu es necesario que le adoremos. Eso es lo que nos está diciendo. Y esa es la expresión de adoración a Dios. Aquello que viene de tu propio espíritu. Aquello donde el Espíritu Santo le testifica a nuestro espíritu que somos hijos de Dios y está con gritos indecibles también ante nuestro espíritu diciéndonos, eres hijo de Dios, alábale. Te sientes triste, siéntete triste, pero deja que tu corazón destile la alegría que Dios te está dando en medio de tu tristeza. Deja que Dios destile la alegría que te está dando en medio de tu dolor. Deja que Dios destile la alegría que te está dando en medio de tu necesidad. Y glorifica a Dios.
Porque al final un salmista dice que Dios se mueve en medio de la alabanza. Y en la próxima vez vamos a ver todo lo que involucra el ministerio de adoración de acuerdo a la Biblia. Sí, de acuerdo a la Biblia. Yo lo voy a dejar por allí en ese momento, pero te estoy haciendo un llamado en el nombre del Señor Jesucristo. No solo a que cantes. Puedes tener la voz más horrible que haya. Dios no te está oyendo por la voz que tienes, te está oyendo por el corazón que le estás poniendo. Dios no te está oyendo por el grito que tú das, te está oyendo por la emoción que Él está generando en ti y entonces estás reaccionando a la influencia de su Espíritu Santo, a la influencia de su amor en tu vida. Dios está buscando todo el tiempo este tipo de adoradores. Adoradores en espíritu y en verdad. Y esto significa que venga de lo más íntimo de ti y que no es, yo no canto porque no tengo voz. Estoy de acuerdo que si te dicen canta en el coro y tú sabes que no tiene voz, que no cantes, está bien. Está bien. Porque el coro es parte del ministerio de adoración y ellos deben de transmitir toda esa paz que están cantando. Si no lo transmiten es un mal coro. Y si usted no puede transmitir lo que canta, usted es un mal cristiano. Tiene que transmitir el amor de Dios, tiene que transmitir a Dios para que sea realmente un hijo de Dios. Tiene que transmitir de su gen cristiano. Billy Graham le llamaba el gen evangélico, me gustó. ¿Sí? El gen tiene que manifestarlo. Y eso solamente lo podemos hacer. ¿Cómo podemos manifestar nosotros nuestro cristianismo? Solamente en alabanza y adoración. Y a eso se le llama testimonio. No es lo que yo hago por otros. Eso lo tengo que hacer porque Dios me llamó a servir. Sino es la actitud con la que yo lo hago, que es diferente. Que es diferente. Padre, te damos gracias por esta palabra que hoy nos has dado. Te doy gracias, Padre Santo, por tu mensaje y por aquellas cosas que nos enseñas a través de esta tu palabra. Síguenos dirigiendo, Señor. Sabemos que el día de hoy nos hablas por medio de Jesucristo. Y Jesucristo es la palabra que ha sido escrita desde Génesis 1:1 hasta Apocalipsis. Y te bendigo, Padre Santo, porque la tenemos enterita y completita con nosotros. Ayúdanos a llegar más a ella, más a fondo en ella y entender cada vez mejor tu mensaje. Bendícenos, Señor. Bendice a tu iglesia en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.